Han pasado 3 semanas desde que perdimos a mi abuelo, pero ahora comprendo que, en realidad, él ya se había alejado de nosotros en silencio mucho antes. En su funeral, todos dijeron lo mismo. Era un hombre muy bueno. Nunca le hizo daño a nadie. Siempre fue callado pero muy sabio. Y sí, todo eso era cierto, pero era incompleto, porque nadie sabía cuántas cosas estaban escondidas en ese silencio. Quizás nadie quería saberlo. Mi abuelo tenía 90 años. Nunca aparentaba su edad. Su barba siempre estaba bien arreglada. Sus camisas planchadas, sus pantuflas alineadas perfectamente junto a la puerta. Cada mañana se levantaba a las 8 en punto, hacía su cama primero y luego abría las ventanas de la casa. No importaba si era invierno o verano. Tenía rutinas y jamás las interrumpía. Desde fuera, cualquiera habría pensado que aún era un hombre fuerte y firme, pero nosotros no entendimos lo que pasaba por dentro. Nunca gritó, nunca se quejó, pero algo sucedió. Con los años, su silencio se hizo más profundo. Sus ojos ya no brillaban como antes. Las conversaciones eran cortas, las sonrisas incompletas. Le gustaba decir, «Estoy bien». Tal vez se había acostumbrado a esas palabras, para no preocupar a nadie, para que nadie se sintiera responsable. Yo siempre pensé, él es nuestro roble, por eso guarda silencio. Pero ahora entiendo. Tal vez simplemente eligió permanecer firme como un muro, porque sentía que no había nadie dispuesto a escuchar lo que tenía para contar. Hoy grabo este video por él, pero no solo como un recuerdo, sino para hacer visible una verdad, un dolor que muchos no ven, porque la historia de mi abuelo no es solo suya. Sé que muchas personas mayores pasan sus últimos años en silencio, y ese silencio, a veces, no nace del respeto, sino del peso de no ser escuchado. Tal vez hay momentos en que un abuelo, una abuela, una madre o un padre solo dicen, «Estoy cansado», pero por dentro están completamente rotos. Este video es para uno de ellos. Yo entendí demasiado tarde que mi abuelo se había quebrado. Ahora empiezo a contar desde el lugar donde él guardó silencio. Por si alguien escucha, por si alguien, después de este video, mira con más atención a sus propios mayores. Si al final de este video te queda una sola frase, me gustaría que fuera esta. Algunas personas se van en silencio, porque, aunque hablen, creen que nadie las escucha. Mi abuelo siempre fue fuerte. Así se mostraba, así actuaba. Si intentabas ayudarle a cargar algo, decía, «No, hijo, yo puedo solo». Si surgía un problema, él era el primero en levantarse. En las cenas familiares, él acomodaba la silla de todos. ¿Una gotera en la casa? Tomaba su caja de herramientas y no dejaba que nadie más lo hiciera. Pero su verdadera fuerza estaba en su silencio. Nunca quiso ser una carga para nadie. Si tenía problemas, no los mostraba. No buscaba un hombro donde apoyarse, porque él era el hombro para todos. Cuando era niño, las manos de mi abuelo me parecían enormes, grandes y fuertes, pero también muy cálidas. Nunca pensé que unas manos pudieran transmitir tanta confianza. Cuando ponía mi mano en la suya, el mundo se volvía silencioso. Pero con el tiempo, noté que esas manos se volvieron más lentas. Primero dejó de clavar clavos. Luego, al doblar el papel del periódico, sus manos temblaban un poco más. Aún así, nunca se quejó. Solo decía, «Estamos envejeciendo», y luego agregaba, «No importa». Una vez le pregunté, «Abuelo, ¿alguna vez tuviste miedo?». Sonrió. «Claro que sí», me dijo. «¿Pero crees que mostrarlo hace que uno tenga menos miedo?». En ese momento lo entendí. Su fortaleza no venía de no tener miedo, sino de saber guardarlo en su interior. En realidad, no admirábamos su valentía, sino su silencio. Pero lamentablemente, nunca nos interesamos por lo que había acumulado dentro de ese silencio. Pensamos que siempre había sido así. Decíamos, «Mi abuelo no habla mucho. Está bien, es tranquilo». Quizás por eso,
Cuando años después lo vimos sentado en su sillón, con la mirada perdida, nadie se acercó, porque pensábamos que simplemente estaba en silencio. Pero en ese momento no estaba en silencio, estaba solo. Una persona que siempre se ve obligada a parecer fuerte, termina convirtiéndose en un muro. Se mantiene firme por fuera, pero puede estar desmoronándose por dentro. Nosotros creíamos que seguía en pie, pero en realidad se estaba inclinando poco a poco. Y como dejamos de mirar, cuando se rompió, lo único que cayó sobre él fue nuestra sombra. Ahora lo sé. Mi abuelo fue fuerte, sí, pero ojalá hubiera podido decir que a veces también se sentía débil. Y ojalá nosotros hubiéramos prestado atención a su silencio. Justo en esos momentos, el silencio de mi abuelo nos decía muchas cosas, pero no lo escuchamos. En realidad, él nunca guardó silencio. Solo llegó a pensar que ya no tenía sentido hablar. Tal vez las frases que se guardó durante tantos años, al no ser escuchadas, terminaron por no necesitar palabras. Mi abuelo, que antes conversaba, contaba historias, hablaba de su infancia, del servicio militar, de las fiestas antiguas durante horas. No se calló de repente. Empezó a hacerlo poco a poco. Al principio, nadie notó ese silencio. Dijimos que era normal hablar menos al envejecer, que debía ser por el cansancio, que los mayores ya no hablan tanto, y lo dejamos pasar. Pero en realidad, mi abuelo no estaba en silencio. Por dentro, estaba gritando. Solo que nosotros no sabíamos cómo escuchar esos gritos, porque siempre preferimos mirar desde fuera. Vimos las arrugas bajo sus ojos, pero no la soledad que se acumulaba en sus pupilas. Una mañana no bajó a desayunar. Nos preocupamos. Tocamos la puerta de su cuarto. Desde adentro, con voz baja, dijo: «Ya voy». Pero él siempre era el primero en preparar la mesa. Ese día puse yo el té. Coloqué los vasos. Él bajó. Se sentó. Pero por primera vez, sostuvo su vaso con la mano izquierda, no con la derecha. Nadie dijo nada, y él tampoco explicó. Tal vez porque no estaba seguro de que lo entendiéramos. La tormenta que llevaba dentro no causaba ni una brisa afuera. Antes contaba chistes a los niños. Los hacía reír. Ya no contaba chistes. Solo observaba. Ni siquiera sonreía. Tal vez sonreír se volvió difícil. O quizá, como nadie esperaba que él sonriera, poco a poco fue olvidando el deseo de hacerlo. En otoño solía salir al jardín de la casa. Este año no lo hizo. Un día le pregunté: «¿No vas a salir, abuelo?». Me respondió: «Todo parece igual, pero yo ya no siento lo mismo». Esa frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Por qué decía tanto? Porque esa frase fue como el primer susurro de una despedida. Pensamos que mi abuelo había cambiado, pero en realidad solo se estaba retirando. Se alejaba en silencio desde donde se había roto. Hasta ese día, nunca me había hablado en voz alta. Nunca me había dado un consejo directo. Pero ahora que lo pienso, su mayor consejo fue su silencio. Porque ese silencio nos decía: «Todavía estoy aquí, pero ustedes no lo notan». Ahora, como si fuéramos extraños, vemos sus recuerdos en videos. Miramos su rostro en las fotografías, pero ya no podemos escuchar su voz. Ojalá hubiéramos entendido ese silencio un poco antes. A veces, las verdades más grandes están escondidas en los detalles más pequeños. Así era con mi abuelo. Él no lo dijo con palabras, pero nos dejó muchas señales, y nosotros no supimos leerlas a tiempo. Eran cosas pequeñas. Por ejemplo, dejó de traer regalos en los cumpleaños. Antes, siempre traía algo, aunque fuera un cuaderno, un bolígrafo o un amuleto contra el mal de ojo para sus nietos. Incluso solía incluir una nota con los regalos: «Que con este bolígrafo escriba siempre cosas hermosas». Pero en los últimos 2 años solo felicitaba. Un beso cálido pero breve. Nada más. Pasaba más tiempo hojeando los álbumes de fotos, pero no los mostraba a nadie. Miraba en silencio, solo. En esos momentos, sus ojos no miraban un lugar,
sino que se perdían en el pasado, como si buscara algo, aunque ni él mismo supiera qué. En las festividades, antes ayudaba a preparar la mesa. Ahora solo se sentaba en una silla y observaba desde lejos. Decía, «Me duele el pie», pero nosotros sabíamos. No era solo el pie, también le dolía el alma. Una vez encontró un rincón para sí mismo en la casa, frente a la ventana del salón. Se sentaba allí todos los días a la misma hora. No leía libros, no hojeaba periódicos. Solo se sentaba y miraba hacia afuera, durante horas, como si estuviera buscando una respuesta, o tal vez esperando un saludo. También había empezado a guardar algunas de sus cosas. Guardó su reloj en una caja, retiró sus fotos de la mesa. Dijo, para que no se llenen de polvo. Pero ahora sabemos, no estaba protegiendo esos objetos, se estaba preparando. Sobre todo, recuerdo su expresión ese día. Una mañana de fiesta, todos estaban en la cocina con prisas y yo entré al salón. Mi abuelo estaba sentado en el sillón. Su rostro sonreía, pero sus ojos miraban a lo lejos. Me acerqué. Le pregunté, ¿en qué piensas, abuelo? Me dijo, a veces uno se siente muy solo, incluso en medio del ruido. Esa frase me dejó en silencio. El silencio de mi abuelo ya no era una calma, era un llamado, una señal de ayuda, un recordatorio. Sigo aquí, aún. Pero solo pudimos escuchar ese llamado cuando él ya no estaba, porque mi abuelo nunca habló en voz alta, pero dejó un silencio tan fuerte que ahora vivimos dentro de él. Cada mirada suya, cada postura, cada pequeño cambio en sus hábitos, todos eran señales. Cada uno en realidad era una frase que nos decía, pero nosotros solo escuchábamos lo que queríamos oír. Y ahí está el mayor arrepentimiento, comprender las pistas que una persona nos da, solo después de perderla. Ojalá hubiéramos sabido leer con más atención las pequeñas señales de mi abuelo. A veces las personas viven momentos que solo se comprenden después. Momentos que no sabías que eran los últimos, pero que se quedan en tu memoria para siempre. Así fueron los últimos días que pasé con mi abuelo. Ya no hablaba mucho, pero una noche, de forma totalmente inesperada, me dijo una frase. La casa estaba en silencio. Todos dormían, solo él y yo en el salón. En la radio sonaba una música suave. Mirábamos por la ventana cuando su voz me sobresaltó. «Hijo», dijo, «hay cosas que uno se guarda, porque al contarlas nadie las entiende». Lo miré a los ojos. Había en ellos un peso que no sé cómo describir. No era enojo, no era reproche. Era como una aceptación acumulada durante años, una rendición silenciosa. No supe qué decir, porque jamás imaginé que pudiera estar tan herido. Mi abuelo siempre se mostró firme. Nunca le preguntamos cómo se sentía, porque siempre estaba de pie. Pero con esa frase, resumió años de silencios en un solo suspiro. Esa noche hablé un poco más con él. Yo preguntaba, él respondía con frases cortas. No dijo que no estaba satisfecho con su vida, pero tampoco dijo que lo estaba. «Estuve bien», dijo, «en lo que pude», pero nosotros tomábamos su «estoy bien» como una verdad absoluta, y resultó ser solo un telón, y detrás de ese telón, una escena que nadie vio. Ahora esa escena incompleta resuena en mi interior. Al día siguiente empezó a toser un poco. Estaba débil. Dijimos, debes haberte resfriado. Pero en unos días lo ingresaron al hospital. Cuando entré a su habitación, estaba acostado en silencio. En la mesita, un libro viejo, sus gafas. Y sobre la mesa, una hoja de papel. En ella solo había una frase escrita. Si alguien pregunta, estaba satisfecho, pero me faltó algo. Esa frase me destrozó. Mi abuelo no se fue enojado con el mundo, pero sí se fue incompleto. Amado a medias, escuchado a medias, comprendido a medias. Porque tomar la mano de una persona es una cosa, pero caminar dentro de su mundo interior es otra. Nunca entramos en ese mundo suyo.
Admirábamos su fuerza, pero pasamos por alto su fragilidad. Mi abuelo no se despidió, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Ahora que lo pienso, tal vez esa noche, cuando me dijo esa frase, fue su despedida. Tal vez intentó contar algo por última vez, y esta vez alguien lo escuchó, pero fue demasiado tarde. Por eso estoy aquí ahora, para no olvidar y para que otros tampoco olviden esa frase. Hay cosas que uno se guarda, porque al contarlas nadie las entiende. Cuando mi abuelo se fue, todo en la casa seguía igual. El reloj seguía en su sitio. Su sillón aún estaba junto a la ventana, la tetera sobre la estufa, la cortina de encaje en la ventana. Todo era familiar, pero él ya no estaba. Y lo más extraño fue esto. Apenas se fue, sentimos su presencia más claramente que nunca, porque él siempre fue callado, siempre estuvo en segundo plano. Era como esa columna invisible dentro de la casa, una presencia que daba sombra con su silencio y seguridad con su calma. No hacía mucho ruido mientras estaba, pero su ausencia silenció todo el hogar. Solo después de que se fue nos dimos cuenta. Cuando mi abuelo entraba a una habitación, la llenaba de calor. Incluso el sonido de su bastón traía paz. Era él quien cortaba el pan cada mañana. El tintinear de su vaso de té mantenía viva la casa. Ahora todo eso falta. Ahora la casa está en silencio, pero no es un silencio de paz. Es un silencio de ausencia. Vimos las fotos. En cada una aparecía él, con la misma expresión. Ojos que sonreían, pero labios que no hablaban. Y detrás de esos ojos, un mundo que nunca compartió con nosotros. Rebuscando en sus cajones, encontramos cuadernos, frases que nunca conocimos. Entre las líneas que se escribía a sí mismo, hubo una que me marcó. Nadie es realmente malo, solo que nadie ve. Esa frase me rompió. Mi abuelo nunca nos guardó rencor, nunca se enojó, pero estaba herido y nadie lo vio, porque creímos que él no podía romperse. Con el tiempo entendí que comprender realmente a una persona no se trata solo de saber si es buena o mala. Se trata de ver sus silencios, sus fragilidades, porque las personas existen a través de cosas que no se ven, cosas que solo se sienten con el corazón. Mi abuelo siempre fue así, siempre callado, pero su alma siempre estuvo con nosotros. Su paciencia con unos, su amor por otros. Cada uno de esos gestos era silencioso, pero igualmente profundo. Al final me di cuenta. La partida de mi abuelo no solo fue la pérdida de una persona. Perdimos todo un mundo, porque él nos estaba contando, en silencio, todo lo que no se decía. Ahora su ausencia se siente en cada momento, en todo. Pero esa ausencia no es una pérdida. En realidad era un recordatorio. Las cosas más valiosas de la vida siempre llegan y se van en silencio. Ahora, en la habitación vacía de mi abuelo, hay un mundo perdido en el silencio. Pero sé que ese mundo sigue vivo dentro de nosotros, sigue con nosotros. A veces, el silencio puede ser el sonido más fuerte,